Bienvenidos. Hoy vamos a recordar lo que es un plano cartesiano, los elementos del plano cartesiano y vamos a graficar puntos, rectas, además de que vamos a encontrar la distancia entre estos puntos y también vamos a encontrar el punto medio. Para ello es importante que recordemos que es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es lo que estamos viendo en pantalla, el cual se divide en dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal, como su nombre lo dice, es el que tenemos aquí, y si observamos bien desde el 0, en esta parte está ubicada el 0, podemos observar. En esa parte, a esta parte nosotros le llamamos origen, a esta parte. El punto 0, 0 es llamado origen. Desde el punto 0 hacia la derecha, hablamos del eje horizontal, ¿no es cierto? De este eje horizontal. Desde el 0 hacia la derecha están los números positivos, desde el 1 hasta el más infinito. Desde el 0 hacia arriba tenemos el vertical, ese eje vertical, y tenemos los números también desde el 0 hasta el infinito positivo. Entonces podemos decir que en el eje cartesiano, el eje horizontal desde el 0 a la derecha, podemos decir que son todos los números positivos. Desde el 0 hacia arriba, en el eje vertical, tenemos todos los números positivos también. Desde el 0 a la izquierda, en el eje horizontal, 0 a la izquierda, podemos observar, tenemos todos los números negativos. Desde el 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Y lo mismo para abajo, en el eje vertical, desde el 0, vamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Recordemos también que el eje horizontal es llamado eje de las X, o eje de las abscisas, comúnmente llamado X, y el eje vertical es llamado eje de las ordenadas, o comúnmente llamado eje de las Y. Entonces debemos tener en cuenta esos elementos que acabo de indicar para poder graficar un punto. ¿Cómo voy a graficar un punto? Un punto va a estar escrito de la siguiente forma. Por ejemplo, el punto 1 va a ser el punto A, va a ser el punto 2, 4. Para ello debemos de tomar en cuenta que el primer número de este par, porque es un par, observen, es un par, el primer número va a corresponder a el eje X y el segundo número va a corresponder al eje Y. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el eje X es el eje horizontal, sería este es el eje X, y ubicamos el 2, observemos el 2 positivo. ¿Dónde está ubicado el 2 positivo? Está aquí. Entonces yo voy a hacer una línea para saber que ese es el 2. Y voy a ubicar el 4 en el eje Y. El 4 en el eje Y sería este de aquí. Observemos, eje Y, este es el eje Y. 4 positivo sería este. Y yo hago una línea. Esta línea la pueden hacer imaginariamente. Una línea en el 2 y en el 4. Donde se choquen esas líneas, ahí se va a formar un punto. Y ese punto va a ser el punto llamado A, que es la gráfica de esto que tenemos aquí en la pantalla. Grafiquemos un punto más, un punto B. Voy a graficar mi punto B. Mi punto B va a estar ubicado en menos 9 y 4. No, vamos a poner menos 9 y 6. Menos 9 y 6. Entonces, recordemos, el primer número que tenemos en el par ordenado siempre corresponde a las X. Entonces yo ubico en el eje horizontal, en el eje de las X, el 9. Ahí está el menos 9. Y ubico el 6. El 6 pertenece a las Y. Entonces el eje vertical, aquí está el 6. Y hacemos una línea que puede ser imaginaria. Yo, para que nos demos cuenta, la voy a hacer aquí. Hacemos una línea en el menos 9 y una línea en el 6. Y donde estas líneas se intercepten, en este caso ahí, ese va a ser mi punto. Ese es el punto B. De esa forma estamos graficando puntos. Solamente estamos graficando puntos.
Hagamos un último punto, el punto C. El punto C que va a estar dado por las coordenadas 8 y menos 4. 8 para quién? Recordemos, el primer número pertenece a las X. 8 para X, buscamos 8 para X. Ese será el punto, recordemos, la X es la horizontal. 8 para X y menos 4 para Y. La Y es la vertical. ¿Para dónde son los negativos? Hacia abajo. 8 y menos 4. Hacemos una línea. Les recuerdo que puede ser imaginaria. Y donde choquen estas líneas sería nuestro punto, en este caso el punto C. Y de esa forma estamos graficando los puntos. Vamos a poner color verde para que se identifiquen. Ese es el punto B, el punto A y el punto C. De esa forma estamos graficando puntos. Por el momento solo estamos graficando puntos. Ahora, si yo grafico puntos y yo uno los puntos, por ejemplo, si yo uno el punto B con el punto A con una línea, ya se formaría una línea recta. Ya se forma una línea recta. O si uno el punto A con el punto C, se va a formar una línea recta. Eso lo vamos a ver a continuación, cuando ya tengamos que graficar y tengamos que encontrar el punto medio y la distancia entre puntos. El ejercicio me dice calcular el punto medio y la distancia entre los puntos. Me da los puntos y graficar, me dice. Entonces los puntos que me está dando son para el punto 1. Para el punto 1 ahí tenemos es 1, 2 y el punto 2 es 9, 10. Vamos a graficar. Vamos a graficar el punto 1. Que es 1, 1, 2. 1 para X, acordémonos, 1 para X y 2 para Y. Recordemos, el primer número pertenece a la X y el segundo número pertenece a la Y. Entonces sería 1 para X y 2 para Y. Nos vamos a graficar el punto 1 para X. Sería aquí donde estamos marcando 1 para X y 2 para Y. En este lugar se intersectarían y ahí sería nuestro punto. 1 para X y 2 para Y. Ese sería nuestro punto A o P1. Y el punto 2 nos dice 9 para X y 10 para Y. Ubicamos eso también en nuestro eje. 9 para X, 10 para Y. 9 para X y 10 para Y. Vamos a mover un poquito que se pueda ver. Aquí está 9 para X y vamos hacia arriba y 10 para Y. Este sería el lugar donde se intersectan 9 para X y 10 para Y. Esos serían los dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A, observemos, 1 para X, aquí donde está el puntero del ratón, 1 para X y 2 para Y. Y el punto B, 9 para X y 10 para Y. Ahora esos puntos yo los voy a unir con una línea para que se nos forme una línea recta o una semi recta. Voy a unir entonces el punto A con el punto B y esa sería nuestra línea. Una vez ya lo tenemos graficado, vamos a darnos cuenta qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, la primera parte del ejercicio tengo que calcular el punto medio. ¿Qué significa eso? Voy a encontrar la mitad de esta gráfica. La mitad seguramente será por acá. Vamos a encontrar la mitad. Vamos a encontrar qué coordenada tiene. Seguramente será 5, 5, 6, ¿no? Puede ser 5 para X y 6 para Y. Podría ser quizá 6 para X y 7 para Y, no sé, eso es lo que vamos a encontrar con esta ecuación. Luego de encontrar eso, vamos a encontrar la distancia entre puntos, o sea, vamos a encontrar cuánto hay de distancia, cuánto mide desde el punto B o desde el punto P2 hasta el punto P1.
vamos a encontrar la distancia. Para ello tenemos nosotros nuestras fórmulas. Ahí está la fórmula. Para encontrar el punto medio tenemos x es igual a x2 más x1 sobre 2. Ahora, ¿de dónde voy a sacar x2 y x1? x1 va a ser del punto 1 y x2 va a ser del punto 2. De igual manera con y2 va a ser del punto, y1 va a ser del punto 1 y y2 va a ser del punto 2. Podemos anotarlo si gustan aquí, como este es el punto 1, x1 y y1, y como este es el punto 2, va a ser x2 y y2. Recuerden, el primer número pertenece a x y el segundo número pertenece a y. Anotado eso, solamente voy a reemplazar datos según esta fórmula. Me dice x2 más x1 dividido entre 2. x2 vale 9. Observemos, aquí está 9. Más 1, porque x1 vale 1. Y todo eso dividido entre 2. Eso dice la fórmula. 9 más 1 sería 10. Entre 2 sería 5. Eso quiere decir que x vale 5. Tengo un punto. Me falta el otro punto para poder graficar. Y, de la misma forma, y tenemos la fórmula y2 más y1. y2 vale 10 y y1 vale 2. Sería entonces 10 más 2 dividido 2. Sería 12 dividido entre 2. De tal manera que y tendría un valor de 12 dividido entre 2 es 6. Entonces y vale 6. De ahí yo voy a formar un par ordenado. Mi punto medio va a ser igual a 5 para x y 6 para y. 5 para x y 6 para y. Graficamos ese punto medio. 5 para x sería por aquí y 6 para y. Vamos a graficar entonces un punto, 5 para x y 6 para y. Y ese sería mi punto medio. Ese punto C que ustedes ven que dice ahí, ese sería nuestro punto medio. Ese es el punto que está en la mitad entre los dos puntos que hemos graficado a un principio. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 5 para x y 6 para y. ¿De dónde sacamos eso? Resolviendo la ecuación con la ayuda de la fórmula. Ese es el punto medio. Mi punto medio es 5, 6. Ahora yo quiero encontrar la distancia. La distancia que hay entre el punto 1, que es un medio, o 1,2, y el punto 2, 9, 10. Para ello también tenemos la fórmula y solamente debemos reemplazar datos. La fórmula me dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2. ¿Cuál es x2? Es 9. Anotamos 9 menos x1. x1 es 2 elevado al cuadrado más y sub 2. Y sub 2 es 10. Solamente tenemos que fijarnos aquí y anotar. Y sub 2 es 10 menos y sub 1 es 2 y al cuadrado. Resolvemos de esa forma, entonces la distancia va a ser igual a la raíz de 9 menos 2 sería 7 al cuadrado más 10 menos 2, 8 al cuadrado. La distancia sería igual a la raíz cuadrada de, resolvemos 49, 7 al cuadrado sería 49 más 64. La distancia sería igual a, sumamos 64 más 49, tendríamos 113 y sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 113 sería 10.63 y eso quiere decir que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es de 10,63. Eso quiere decir que la distancia que tenemos aquí entre el punto 1 y el punto 2 es de 10,63. Y este de aquí sería mi punto medio, que tiene las coordenadas que hemos sacado aquí: 5 para x y 6 para y. 5, 6.
Y eso, con esas coordenadas nosotros hemos graficado el punto medio. 5 para X y 6 para Y. De esa forma ya tenemos graficado nuestro punto medio y tenemos encontrada la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Este sería nuestro punto medio. Punto 1, punto 2. Y esa sería nuestra gráfica y nuestro desarrollo.